SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el paro en el transporte pincha, por lo menos de momento. Este es el sonido de la protesta de los transportistas hoy, con seguimiento muy limitado. Ha habido incidentes en Asturias, en Oviedo, ha habido incidentes en Cuenca, ha habido problemas sobre todo en Jerez esta mañana, en Merca Jerez. Y la Guardia Civil ha tenido que escoltar a 13 convoyes, pero lo cierto es que hoy el impacto de la huelga ha sido limitado, muy limitado, decía el gobierno. Se han producido tan solo 14 incidencias y por otra parte, pues también agradecer, ¿no?, a todos los transportistas que están desarrollando su trabajo con total normalidad, pues que eso sea así. El seguimiento pues está ministra de Transportes y Fomento, Raquel Sánchez. Estamos también, ¿no?, profundizando en aquellas medidas que nos puedan servir para que la vigencia de estas medidas y de que estas hoy hacía un llamamiento a la calma a los transportistas. Alcancen su máximo recorrido, pero desde luego queremos llamar y quiero llamar nuevamente a la responsabilidad. El mismo que hacía Luis Planas, el ministro de Agricultura. Hacer de nuevo una llamada a la responsabilidad. Creo que esto no beneficia a nadie. Los problemas se solucionan actuando y el gobierno está sin duda actuando de la mano del sector, pero lo que tenemos que evitar es que en un momento complicado como este, pues los ciudadanos se vean afectados por un movimiento patronal minoritario que yo creo que no refleja lo que hoy es la situación del sector ni tampoco la de la sociedad española. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pasadas las 9 vamos a hacer balance de ahora mismo situación, problemas porque ha habido incidentes puntuales, pero seguimiento muy limitado. Sí, la primera jornada de paro ha transcurrido con normalidad, sin apenas problemas para la actividad de los camioneros, según nos han contado las patronales mayoritarias del sector, como Fenadismer y la Confederación Española de Transporte de Mercancías. El Ministerio del Interior ha registrado incidentes puntuales, entre ellos la quema de 4 cabezas de camión en Cantabria, el incendio de neumáticos en Algeciras y algunos pinchazos en Cuenca y en Toledo. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido que intervenir en un piquete en Merca Jerez y han realizado varias identificaciones en Asturias. Al margen de todo esto, no ha habido problemas de acceso a los centros logísticos, a los polígonos, mercados de abastos o a los puertos, como sí se vieron en el paro del mes de marzo. Como escuchábamos antes, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha dicho que la convocatoria está teniendo un seguimiento minoritario y ha insistido en que trabajan para mejorar la aplicación de la ley que prohíbe a los transportistas trabajar a pérdidas. Seguimos abiertos, evidentemente, a ese trabajo conjunto, a ese diálogo, a esa negociación con los representantes del sector del transporte, que están representados en el Comité Nacional de Transporte por Carretera y que, desde luego, ninguna reivindicación puede plantearse al precio de dañar gravemente los intereses de otros sectores económicos y al conjunto de la sociedad. En una manifestación frente al Ministerio, el presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, convocante del paro, se ha referido al plan para el refuerzo de la inspección de la ley anunciado por la ministra y a su petición para que denuncien los incumplimientos. El Ministerio lleva diciendo eso ya muchos meses y no está haciendo absolutamente nada. Les hemos llevado nombre y apellido de los incumplidores, les hemos llevado documentación. Dicen que no hay denuncias, Plataforma sí ha denunciado y con pruebas, con precios por debajo de costes. Y no están actuando porque no quieren actuar, porque las coacciones de estos grandes lobbies del transporte les están llevando el pulso a ellos y a nosotros. La plataforma reclama al Ministerio sanciones ejemplares para los infractores de la ley, eliminar la exención que impide denunciar en un contrato de larga duración y más inspectores. Hay 395.000 camioneros en España. Hay 300.000 licencias pesadas y casi 65.000 más de vehículos ligeros. El sector que representa el transporte mueve 14, casi 15.000 millones de euros al año. Hoy los convocantes no han aclarado ni cuánta gente representan. Los propios miembros del sector dicen son 840. De 395.000, 840 personas.
Pero, insisto, ellos mismos no han dado las cifras. Sí ha habido debate y mucho sobre el impacto económico que esto está teniendo, porque también aquí hay un mareo de cifras. Los que convocan exageran su representatividad, pero los que acusan probablemente también exageran las pérdidas. Y lo que se dice es que se iban a perder 600 millones diarios. 600 millones es lo que se perdió, no diarios, en toda la huelga anterior. Se cumplen 5 días del paro de transportistas. Manifestantes que desde esta mañana están bloqueando, cortando el tráfico, afectando la circulación en diferentes carreteras de Madrid. Cuando no nos tratan Fueron como casi 21 días de huelga entonces, y entonces hubo efectivamente muchos problemas. Se dejó de abastecer el 50% de alimentos frescos, tuvo que cerrar fábricas como la de Vitoria, la de Pamplona, de Volkswagen, de Mercedes o la de Ford en Almusafes. Eso es como darle un chicle a un niño, eso es nada. Policía en los polígonos, en los accesos a puertos. Compañeros y compañeras tirando ya leche, una situación de máxima preocupación. Aquello, tras todos los días en los que ocurrió, fueron casi 600 millones de factura. Hoy se dice 600 millones diarios. La cifra es absolutamente desproporcionada y hoy quienes están convocando decían se está intentando criminalizar nuestra protesta. Nosotros no quisiéramos que se alargara tanto como en marzo porque al final las consecuencias son para todos. Ahora nos están acusando de unas pérdidas que se pueden producir que de alguna manera nos criminalizan como si nosotros quisiéramos causar un daño al país o a la sociedad. Nada más lejos de la realidad. Las víctimas somos nosotros. Insisto, vamos a poner números en esto para evitar que quienes convocan se arroguen una representatividad que no tienen y para que quienes no representan tampoco exageren o jueguen con las cifras. La representatividad ahora mismo está en las otras plataformas, las que no se han sumado, las que sí se sientan a la mesa de negociación, que son fundamentalmente Fenadismer y el resto de sectores. La representatividad de quien convocaba hoy, insisto, muy escasa. Pero las pérdidas han sido exageradas hasta el extremo. Hoy la estimación que hacía la cadena SER son 85 millones de euros diarios, no 600 como se ha estado diciendo. 85 si tenemos en cuenta que la campaña de Black Friday y de Navidad mueve 3.667 millones de euros y dura 43 días. 85 millones si se hubiera parado todo. Y no ha ocurrido. Hoy Raquel Sánchez, la ministra, decía: seguimos abiertos, evidentemente, a ese trabajo conjunto, a ese diálogo, a esa negociación con los representantes del sector del transporte, que están representados en el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Y que, así que, puestas las cosas claras, primero, el impacto de la huelga hoy es prácticamente insignificante. Segundo, la representatividad de quien la convoca es prácticamente insignificante. Y tercero, las cifras y las pérdidas, las derramas que se anunciaban son prácticamente alucinantes. No están en los parámetros que se han ido contando. El apocalipsis que se vendía hoy, desde luego, no ha llegado. Y con todo este balance, lectura con quienes sí se sientan a esa mesa, con quienes sí representan al sector del transporte. Presidente de Fenadismer, Julio Villascusa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Ha pinchado la huelga o esta huelga coge fuerza poco a poco como la anterior? Yo creo que no. No parece que se den las circunstancias como para que pueda coger fuerza. Hay que tener en cuenta que lo que ocurrió en marzo pues fue una situación en donde de una forma muy oportunista, se aprovechó un alza de los combustibles y un todavía, en muchos casos, no saber ni entender qué es lo que estábamos haciendo, que ya llevábamos negociando 2 años, el que, se produjesen cambios estructurales tan extraordinarios que se han producido en España. No hay parangón en ningún país de la Unión Europea que tenga la protección jurídica un transportista de cualquier volumen empresarial que tiene en España. Lo que hay que hacer es aprender, saber cuáles son los costes que cada uno tiene, puesto que el libre mercado impide que haya costes mínimos o máximos para todos, sino que cada uno tiene los suyos. Hay que saber hallarlos con la estructura del observatorio de costes y reclamarlos. Y es inviable, no es correcto cuando se dice
que no hay sanciones. Hay sanciones porque si alguien denuncia que no le están reconociendo lo que es su coste mínimo que dice la ley que se le tiene que reconocer, necesariamente se abre un expediente, y el no concluir el expediente con las sanciones correspondientes pues implica algo que para el funcionario de turno rayaría la prevaricación. Pero usted, Luego, usted conoce, lo que hay que hacer es denunciar. Usted conoce hoy Manuel Hernández, uno de, los convocantes, el conocido como Manolín, hoy sí decía eso, hoy decía literalmente, escúchele, que... Es que de alguna manera se prevarica si se saca una ley y no se controla para que se cumpla. La Administración es la mayor responsable de controlar que esta ley se lleve a cabo. Que se ha prevaricado, decía, y que se presentan denuncias pero no se siguen. ¿Miente? No, a ver, no creo que... Es imposible que esto pueda ser así. La Administración, los funcionarios no son tan necios como para que una denuncia que se ha hecho de forma con un procedimiento correcto, no una denuncia en genérico diciendo creo que hay un sitio que no... A ver, hay que presentar las denuncias correctamente con los datos suficientes como para que se demuestre que teniéndome que pagar un servicio en tal cantidad no se me ha reconocido y se me ha pagado menos. Si eso no se hace, pues no se puede hacer bien. Es como decir también que a quien denuncia se le pone en listas negras. Todo eso no existe. Si tiene que existir ya lo veremos, pero de momento eso no existe. No hay listas negras. Nadie ha perdido su trabajo por denunciar. No ha habido denuncias. Debe haberlas. ¿Por qué? Pues porque nos interesa a todos que quien no cobre lo mínimo denuncie por el daño que se produce él y por el que provoca a los demás. Pero bueno, las cosas hay que decirlas sin demagogia y con realidad. Estamos en un tiempo en donde es fácil pues llegar al fondo de la cuestión. Pues, luego las cosas hay que hacerlas bien. Julio Villascusa, presidente de FENADISMER, gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Hoy estas son las realidades, cifras y las verdades. El sector que está convocando, efectivamente, no tiene esa representatividad sobre los 395.000 conductores que hay. No, el parón no ha sido un éxito. Paró el 50% del abastecimiento en los mercas en la ocasión anterior. Esta vez apenas han parado. Solo Mercajerez ha registrado incidentes y los mercas han surtido al 100%. Así que no a lo uno, no a lo otro. Versiones sobre motivos para la huelga. Han escuchado los dos, la de quienes sí convocan y la de quienes no respaldan. Y un argumento a favor de quienes sí están en la calle, diciendo se han exagerado los daños. Todo esto es el paisaje que hoy nos deja el primer día de paros. El resto que van a escuchar es muchas veces propaganda, muchas veces ruido. Y este no parece un ruido de paros, parece más bien un ruido de campaña electoral. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. So it's been a rough weekend for the failed crypto exchange FTX within hours of FTX. Y esta es la apertura de todos quienes siguen el mercado. Sigue el cripto colapso. La quiebra de FTX, una de las plataformas de compraventa de Bitcoin, de criptomonedas, está arrastrando a todas las demás. Y hoy todas esas plataformas de negociación están intentando calmar a sus clientes. Binance, la fundamental, quien ahora mismo es líder en el sector, como las demás plataformas más pequeñas, están intentando calmar a sus clientes, diciéndoles el modelo de negocio que tenemos no es el mismo que el de quien ha quebrado, que tenía un agujero de 8.000 millones de dólares. No estamos en el mismo camino, así que no retiren su dinero, dice a quienes han invertido en Bitcoin. De hecho, el CEO de Binance acaba de hablar en el G20 diciendo que hay mucha gente que
juega a hacer trucos para crecer rápidamente y eso termina destruyendo la confianza del consumidor. Y nadie debiera proteger a quienes lo han hecho mal, pero la ley no puede evitar eso. Lo que sí se puede evitar son las malas prácticas y hay que intentar tener estándares sólidos para la industria, decía Sun Chao. As industry players, we should be more vocal about it. We should set very strong standards for the industry. Ahora mismo, esta es la llamada de Binance, pero es que además hay una llamada de Coinbase que ha enviado un email a sus clientes explicando, es literal, que su negocio es diferente y que, en definitiva, dice Coinbase, protegemos mejor a nuestros clientes. Y otras plataformas como Crypto.com, como OKX o como Deribit están ahora mismo intentando retener a sus clientes que han sacado en los últimos 15 días 22.900 millones de dólares de inversión en Bitcoin. Hay una huida de las criptomonedas. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que continúa hundiendo al Bitcoin y a las criptos. Sí, el balance de la última semana es demoledor. La gran criptomoneda, la número 1 en capitalización, Bitcoin, ha caído un 20% en los últimos 7 días. Esta mañana, de hecho, su valor ha descendido hasta niveles que no veía desde noviembre del año 2020. Por debajo de los $15.500 ha arrancado la semana. Justo hace un año superaba los 55.000, es decir, hoy vale casi 4 veces menos. Es una tendencia que comparte con otros criptoactivos como Ethereum, ha perdido un 22% respecto a hace una semana, otras menos conocidas como Dogecoin o Polygon, que han perdido más de un 25% también en los últimos 7 días. Darío García, XTV, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Se para esto o ha cundido el pánico? Bueno, ni una cosa ni la otra, simplemente es el comportamiento que podríamos decir, entre comillas, natural de aquellos inversores que consideran efectivamente que podemos estar ante un colapso, pero la experiencia y sobre todo la historia, aunque sea corta en el mercado de las criptomonedas, nos han demostrado que ha habido otras compañías que también han quebrado en el pasado, o que incluso algunas otras que actualmente son líderes han estado a punto de hacerlo en el pasado por ataques informáticos y que, sin embargo, pues simplemente, como bien apuntaba el CEO de Binance, aquellas compañías que quieren crecer muy rápido y utilizan herramientas, sobre todo de apalancamiento, con los propios capitales y depósitos de sus clientes, los que han conllevado precisamente en este caso la quiebra de FTX. Hemos visto el Bitcoin en $60.000, está en 15 ahora. ¿Esto rebota o quienes han metido su dinero ahí, mejor que lo saquen ya? El mercado rebotará, porque si Bitcoin no ha quebrado en momentos anteriores en la historia, que son menos conocidos y en cambios porcentuales han llegado a caer más de un 90%, lo que pasa que han sido precios que no eran perceptibles cuando ni siquiera era casi posible poder ver un gráfico de Bitcoin. En este caso, pues estamos ante una fuerte venta por el sentimiento y sobre todo las noticias más recientes, pero que no van a permitir ni mucho menos que Bitcoin, que actualmente es la criptomoneda del ecosistema general del mercado cripto, que esto vaya a colapsar. Pero eso tampoco quiere decir que estemos ante el suelo del mercado y que a partir de las recientes alzas que hemos visto desde los mínimos que bien apuntaba y desde marzo de 2020, pues que estemos precisamente ante un colapso. Entonces, estamos ante una continuación de una tendencia marcada tanto por un sentimiento del inversor negativo hacia las criptomonedas y ante un sentimiento del consumidor que también, ante una limitación de su renta disponible, se lo está pensando mucho a la hora de pensar que correctamente o incorrectamente estemos en el suelo del mercado. Y luego está el lío de Twitter. El lío de Twitter es el siguiente. Como saben, Twitter cobra ya $8 por verificar tu identidad. Si tú pagas esos $8, Twitter asume que tú eres la persona que está detrás de cierta marca. Por ejemplo, la farmacéutica Lilly. Alguien ha pagado $8, pero no era la farmacéutica. Así que Lilly anuncia que va a regalar insulina. Y de repente, las acciones de Lilly verificada se hunden un 5% en bolsa. Porque alguien ha pagado para hacerse pasar por Lilly. Y Twitter ha sido incapaz de verificar quién era y quién estaba detrás. Y ese mismo problema ha ocurrido con Lockheed Martin. El fabricante de armas anuncia falsamente, porque no son ellos, que no van a vender ya más armas a Arabia Saudí. ¿Y Lockheed Martin? Our highest powered electric laser ever built.
game-changing hypersonic Un engineering, gigante and our de las 5G armas y un monstruo en capitalización bursátil se desploma porque alguien se ha hecho pasar por ellos y tiene la verificación de Twitter. The first tactical laser to be integrated into existing US Navy Y eso ha ocurrido con una marca y con otra y con otra y con otra, hasta el punto de que hoy se le ha preguntado a Elon Musk qué está ocurriendo. Está dejando que hay quien se haga pasar por marcas y usted está verificando identidades falsas. Y hoy Elon Musk decía, es que tengo mucho trabajo. Oh man, I have too much work on my plate, that is for sure. I mean, I'm really working at the absolute most amount that I can work. Estoy trabajando más que nunca, 7 días a la semana, de sol a sol. So, this is not something I'd recommend, frankly. ¿Hay, Darío García, la posibilidad de salvar Twitter o esto es un hundimiento? Es salvable. Lo que pasa es que en este tipo de acciones, el problema que ha tenido Twitter, no solo ahora, sino antes, es que el proceso de verificación de las cuentas estaba limitado a un mero correo electrónico, cuando debería ser algo formalmente o jurídicamente mucho más complejo, mucho más completo, como por ejemplo verificar nuestra identidad con nuestros documentos oficiales, o si es una empresa, pues con los documentos de escritura y demás, como por ejemplo a la hora de abrir una cuenta de valores, como pasa en XTB. Entonces, en este caso creo que Twitter ha pecado de hacer una publicidad excesiva respecto al proceso de poder pagar los $8 para tener el tic azul de verificación, pero todavía tiene que trabajar mucho en el proceso de verificación real para que esto no suceda. Pero repito, esto ya venía sucediendo en el pasado. Y simplemente es un ataque que probablemente perjudique a la reputación de Twitter e incluso pueda haber acciones penales por parte de estas compañías damnificadas por estos falsos perfiles por los resultados que están obteniendo en bolsa. Pues Darío García, XTB, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, como siempre, Javier. Un saludo. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.